Muy buenas, estimados alumnos. Este día veremos el refuerzo académico del laboratorio número 3 de microanatomía humana, histología del tejido conectivo. Mi nombre es Roberto Araniva Valladares. Acá está mi correo por cualquier consulta o me pueden buscar en el departamento para cualquier duda. Antes de iniciar, debemos de recordar que el tejido conectivo es uno de los 4 tejidos fundamentales. Está constituido por células, sustancia intercelular amorfa o fundamental y fibras elásticas, colágenas y reticulares. El tejido conectivo en general se clasifica de acuerdo al tipo de células y a la disposición de sus fibras en tejido conectivo propio y tejido conectivo denso. En el tejido conectivo propio tenemos al tejido conectivo areolar, o también llamado laxo, al tejido mesenquimatoso y al tejido adiposo. Y en el tejido conectivo denso tenemos al tejido conectivo denso regular y al tejido conectivo denso irregular. Ahora, sus células las podemos clasificar en libres, también llamadas errantes o transitorias, fijas, también llamadas residentes o permanentes. Vaya a investigar en su libro de texto, en su manual, qué células forman a las libres y a las fijas. Entonces, iniciemos viendo algunas imágenes de este laboratorio. Iniciemos con las primeras imágenes. ¿Qué tipo de tejido conectivo estamos observando en estos dos cortes histológicos? El tejido conectivo areolar o laxo. En cada una de ellas observamos como fondo un fondo blanco que es la sustancia intercelular amorfa. El fondo blanco es la sustancia intercelular amorfa de este tejido. También podemos observar sus fibras. ¿Qué fibras observamos? Acá, estas que están bien delimitadas, de color oscuro, son las fibras elásticas. Fibras elásticas. Como acá, las más delgaditas y bien delimitadas y oscuras son las fibras elásticas. Estas acá, como que fueran rayones, serían las fibras elásticas. Y las fibras colágenas, como acá, estas que están acá, que son más gruesas, onduladas, como que estuvieran borrosas, son las fibras colágenas. Y acá las observamos también. Acá. Estas acá son las fibras colágenas que se miran como borrosos y un poquito más gruesas. Serían sus fibras colágenas. Y acá en este corte podemos observar trabéculas de tejido conectivo. Estas son trabéculas. Estas más gruesecitas que observamos son trabéculas de este tejido conectivo. También podemos observar ciertas células, como por ejemplo, estas que se miran más grandes y ovoides o redonditas, como acá, y que apenas se puede observar que en su citoplasma posee gránulos, son las células cebadas. Acá, estas son células cebadas, las más ovoides y grandes, pero también podemos observar otras células como los fibroblastos, que son células más alargadas y aplanadas como esta que se observa acá, sería un fibroblasto,
esto que se observa acá, y acá en estas imágenes podríamos ver estas que son más alargadas, que serían células llamadas fibroblastos. Ahora, ¿qué podríamos preguntar? Primero, el tipo de tejido conectivo que usted está observando, aerolar laxo. ¿Cuál es su función? Además de eso, ¿dónde puede localizar usted este tejido conectivo? ¿En qué parte de nuestro cuerpo se localiza? Y eso se lo pide su manual, que va a investigar dónde se localiza, y además de eso usted debe de saber la función que está realizando este tejido conectivo aerolar. Siguiente imagen. ¿Qué observamos acá? ¿Qué tipo de tejido conectivo estamos observando? Tejido conectivo aerolar o laxo. Ahora, en este corte podemos observar ciertas estructuras como su fondo, que es blanco, que sería siempre la sustancia intercelular amorfa. También podemos observar sus fibras. Acá observamos estos como que fueran rayones y que están bien delimitados, que son las fibras elásticas. Estas que se observan acá, fibras elásticas. Y también observamos las fibras colágenas que se miran como borrosas, ondulantes, como que fueran en tercera dimensión, que serían las fibras colágenas. Acá tenemos fibras colágenas, acá fibras colágenas, y además de eso podemos observar una célula, específicamente la que llamamos célula cebadas o mastocitos. Acá, estas grandes son las células cebadas, en las cuales observamos que en su citoplasma posee gránulos. Esos puntos que se observan acá son sus gránulos y que no dejan observar bien su núcleo. Acá no observamos muy bien el núcleo por la presencia de sus gránulos. Entonces, observamos a las células cebadas. Recapitulando, tejido conectivo areolar laxo, observamos sus fibras elásticas y sus fibras colágenas, la célula cebada, y podemos concluir, o podemos, mejor dicho, decir, ¿qué preguntas me puedo hacer de esta imagen? Acá puedo preguntar, escriba el nombre del tejido conectivo que observa, tejido conectivo areolar laxo. Su tarea va a investigar dónde se localiza este tejido conectivo, en qué parte de nuestro cuerpo se localiza el tejido conectivo. Y otra pregunta que me puedo hacer y es señalar a esta célula y preguntar cómo se llama. Además, saber cómo se clasifica esta célula, si es una célula fija o si es una célula errante. En esta imagen podemos ver un corte histológico de un órgano. Si nosotros hemos observado las imágenes anteriores, hemos visto que hay una fibra que no hemos mencionado hasta ahorita, y esa es la fibra reticular. Entonces, para poder observar
la fibra reticular, necesitamos de una tinción especial. En este ejemplo serían las sales de plata. Y es lo que observamos acá. Estas serían las fibras reticulares. Estas líneas que se miran como que fueran telarañas serían las fibras reticulares. Acá, todo esto acá son fibras reticulares. Y estamos diciendo que este es un corte histológico de hígado. Acá observamos sus células de este órgano, el núcleo de esas células, todos estos que están acá, que serían los hepatocitos. Hepatocitos. Entonces, al observar esta imagen, me puedo hacer dos preguntas. Primero, ¿qué es estroma y qué es parénquima? Estroma es el sostén de un órgano. Parénquima es la parte funcional del órgano. Entonces, perfectamente puedo preguntar, en el corte histológico que usted observa, ¿qué estructura está formando el estroma? ¿Qué estructura está formando el parénquima? En su manual se los menciona y les da la definición de estas palabras como parénquima y estroma. Léalo para que le quede claro en qué consiste ambas definiciones. En estas imágenes, ¿qué tipo de tejido conectivo observamos? Tejido adiposo. ¿Qué nombre recibe su célula? Adipocito. Y estos adipocitos pueden localizarse de forma aislada o formando grupos en un tejido conectivo laxo. Ahora bien, nosotros sabemos que este tejido conectivo se puede clasificar en dos subgrupos, en grasa parda y grasa blanca. Entonces, veamos estos dos cortes histológicos. En el primero estamos observando a la grasa blanca. Grasa blanca, también conocida como unilocular, que está conformado por una gotita de lípido grande. Observamos células grandes, esféricas, en el cual vemos que su núcleo está desplazado hacia la periferia. Entonces, me puedo preguntar, ¿cuál es la función de esta grasa blanca? ¿Y en qué lugar puedo localizar esta grasa blanca conocida como unilocular? En este otro corte estamos observando la grasa parda o también conocida como multilocular, que está formada por varias gotitas de lípido pequeños. ¿Qué característica podemos observar? Acá observamos su núcleo en posición central y, como mencionamos, está formada por varias gotitas de lípidos pequeñas. A este aumento microscópico no podemos observar
que presenta abundantes mitocondrias, y esto es gracias a la función que realiza. Entonces, observamos acá lo que sería la grasa parda y me puedo preguntar, ¿dónde puedo localizar esta grasa parda? ¿Y cuál es la función que realiza? Entonces, recapitulando, observamos tejido adiposo y en este corte yo a este tejido adiposo lo puedo clasificar como grasa blanca o también conocido como unilocular. Acá observamos a la grasa parda, también conocida como multilocular. Entonces, me queda de tarea ir a leer a mi libro de texto, a mi manual, dónde localizo estos tejidos adiposos y cuál es la función que están realizando. ¿Qué tipo de tejido conectivo estamos observando? Estamos observando un tejido conectivo embrionario conocido como tejido conectivo mesenquimatoso. Recordemos que este tejido mesenquimatoso está formado por células indiferenciadas y materia extracelular laxa que da un aspecto gelatinoso. Entonces, a partir de este tejido conectivo se formará el resto de los tejidos conectivos que conocemos. Veamos qué características histológicas podemos observar. Su núcleo, el núcleo de estas células mesenquimatosas y las proyecciones de su citoplasma le dan un aspecto estrellado. Es lo que estamos observando, su núcleo y las proyecciones de su citoplasma le dan un aspecto estrellado. Núcleos y alrededor viene su citoplasma. Núcleo y alrededor su citoplasma. Ahora bien, estas células mesenquimatosas están inmersas o están incluidas dentro de la sustancia intercelular amorfa, que es lo blanco que estamos observando acá en esta imagen. Y hay que recordar también que contiene abundantes mucopolisacáridos este tipo de tejido, glucosa, aminoglicanos, principalmente lo que es el ácido hialurónico. Ahora bien, la pregunta que me puedo hacer, ¿dónde localizo este tejido conectivo embrionario, tejido conectivo mesenquimatoso? ¿Dónde lo localizo? Lo tengo que ir a investigar en su libro de texto o su manual. En esta imagen, en este corte histológico, estoy observando dos células de tejido conectivo. Una y acá la otra. ¿Cómo se llaman? Células cebadas o mastocitos. ¿Qué características microscópicas puedo observar? Bueno, puedo observar que son células ovoides de gran tamaño, en el cual su núcleo es núcleo redondo, y que no se puede observar muy bien porque en su citoplasma están presentes gránulos que son basófilos. Gránulos basófilos
que no dejan observar bien su núcleo. Ahora, estas células se desarrollan de la médula ósea. ¿Y qué es lo que tengo que saber de estas células? Primero, ¿en qué consiste la desgranulación por activación de hipersensibilidad inmunológica? O sea, ¿en qué consiste la desgranulación de las células cebadas? Esa es mi tarea de ir a investigar a mi libro de texto. En la siguiente imagen vamos a observar también una célula cebada. En esta imagen estamos observando una microscopía electrónica de la célula cebada y podemos observar también las características que mencionamos anteriormente, que son de formas ovoides, de gran tamaño. Además, su núcleo es de forma redonda o esferoidal. Su citoplasma presenta gránulos basófilos de diferente densidad. Unos son más oscuros que otros. Y en su membrana citoplasmática podemos observar pequeñas microvellosidades, que son estas. Pequeñas microvellosidades. Entonces, en estas dos últimas imágenes hemos observado la célula cebada y me puedo hacer diferentes preguntas de estas imágenes, como por ejemplo, ¿cuál es la función o las funciones que realiza esta célula? ¿En qué consiste su proceso de desgranulación? ¿Cómo la clasifico esta célula? Si es fija o si es errante. Sitio más frecuente donde se localiza esta célula. ¿Cuál es el contenido de estos gránulos? O cuáles son sus mediadores que presenta. Entonces, son preguntas que me puedo realizar de esta célula de tejido conectivo. Entonces, mi tarea, la suya, de ir a investigar en su libro de texto todas estas respuestas. En estas imágenes estoy observando lo que es una célula de tejido conectivo, estas específicamente, que son la célula plasmática o también llamada plasmocito. Entonces, vamos a ver que presenta un núcleo redondo, que está desplazado hacia la periferia, un núcleo excéntrico, y en su citoplasma se dice que es altamente basófilo debido a la abundante cantidad o presencia de un organito intracelular que le vamos a llamar retículo endoplásmico rugoso. Entonces, acá estoy observando una célula plasmática, plasmocito, como acá son células plasmáticas. Y las células que se observan a su alrededor son células sanguíneas que ustedes van a observar en otro laboratorio. Entonces, veamos la siguiente imagen, que es una microscopía electrónica de la célula plasmática. Acá estamos observando la microscopía electrónica de una célula plasmática o plasmocito.
observamos entre sus características histológicas o microscópicas a su núcleo. Un núcleo que está desplazado hacia la periferia, un núcleo excéntrico y en el cual podemos observar su heterocromatina, que es esta oscurita del núcleo, la heterocromatina del núcleo, o también conocido como cromatina condensada, y que se encuentra en la periferia. Y acá observamos la eucromatina o la cromatina dispersa o extendida que se localiza en el centro. Observamos también acá como que fueran las huellitas digitales de un dedo, un organito en cantidad abundante que es el retículo endoplásmico rugoso. Retículo endoplásmico rugoso como algunas mitocondrias. Acá, acá, acá son algunas mitocondrias que observamos. Entonces, ¿qué preguntas me puedo hacer de esta célula del tejido conectivo que he visto? Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué organito intracelular presenta en mayor cantidad? Otra, ¿de cuál célula se deriva o cuál es la célula precursora o de qué célula se origina la célula plasmática? ¿Cuál es su función? Tengo que ir a investigar cuál es su función y de ahí viene la presencia en mayor cantidad de ese retículo endoplásmico rugoso. Así como todas las células de tejido conectivo que estamos viendo en este laboratorio específicamente, tengo que clasificarlas si es una célula fija o si es una célula errante. Entonces, estas son algunas preguntas que me puedo hacer de la célula plasmática. ¿Qué estamos observando en este corte histológico? Acá observamos a otra célula de tejido conectivo, acá, que ha fagocitado ya material y por lo tanto recibe el nombre de macrófago. Ahora bien, el macrófago, dependiendo del lugar donde se localice, del tejido donde se localice, recibe un nombre especial. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, en los pulmones, recibe el nombre de células de polvo. En el sistema nervioso recibe el nombre de microglia. En la piel recibe el nombre de célula de Langerhans. Y acá, como este es un corte de hígado, este macrófago recibe el nombre de célula de Kupffer. Célula de Kupffer. Por favor, revise su libro de texto, revise su manual, cómo se escribe, porque si usted lo escribe mal, se le va a tomar como mala la respuesta a esa pregunta. Ahora bien, además estamos observando en este corte a estas células, que son los hepatocitos. Los hepatocitos, como es hígado, recibe el nombre de hepatocito. Ahora, otra pregunta que me podría hacer es, ¿cuál es la célula que le da origen o cuál es la célula precursora de la célula de Kupffer o del macrófago? ¿Cuál es la función que realiza? Pertenece al sistema fagocítico mononuclear. Por favor, quitémonos de la mente solo poner una palabra que es fagocitosis, fagocitar. Recordemos, hay que ir a leer el libro de texto para
entender y comprender a qué se refiere cuando estamos hablando del sistema fagocítico mononuclear. También puedo preguntarme, ¿cómo clasifico a esta célula? Si es una célula fija o si es una célula errante. Entonces, esto es con respecto a esta imagen. En esta imagen estamos observando lo que es el tejido conectivo denso regular. Observemos lo que es el ordenamiento paralelo de las fibras de colágeno, que son acidófilas, mostrando acidofilia, lo que se mira acá de color rosadito o rojito, que serían las fibras de colágeno, y además en ellas podemos observar los núcleos, estos que están acá, estos, los núcleos de los fibroblastos, los cuales son pequeños y heterocromáticos. Ahora, ¿dónde podemos localizar este tejido conectivo? Ejemplos donde lo ubicamos. Esa sería la pregunta de esta imagen. Acá, en esta imagen, observamos tejido conectivo denso y regular. Visualice que las fibras de colágenas están orientadas en diferentes direcciones, como acá, están orientadas en diferentes direcciones, en comparación del tejido conectivo denso regular, que están de una forma ordenada, de una forma paralela. Y acá están en diferentes direcciones las fibras de colágeno. Pero observamos acá un fibroblasto, otro fibroblasto, núcleos de los fibroblastos. También podemos observar una trabécula de tejido conectivo que contiene un vaso sanguíneo y en donde se observan células sanguíneas. Ahora, la pregunta es, ¿en qué lugares puedo localizar este tejido conectivo denso y regular? Ahora, solo quiero aclarar algo. Si usted lee su libro de texto, le dirá que se localiza en la cápsula del hígado, en la cápsula del riñón y otros órganos. Ahora bien, si usted responde en un examen solo con riñón o solo con hígado, nos está dando a entender que ese órgano, desde su parte externa hasta su parte interna, está conformado solo por ese tejido conectivo denso y regular. Por eso, usted, para que le pongamos la respuesta buena, nos tiene que poner la cápsula del riñón, la cápsula del hígado, como ejemplo. ¿Por qué? Porque nos está haciendo una referencia que la parte externa o la superficie externa de ese órgano está conformado por ese tejido conectivo y no todo el órgano está conformado por el tejido conectivo denso y regular. Entonces, aclarando, tiene que poner cápsula del riñón, cápsula del hígado. Son ejemplos, pero hay otros órganos que están conformados por la cápsula de este tejido conectivo. Vaya a buscar, léalo, investigue. Bueno, hasta acá este breve repaso del laboratorio. Se han visto algunas imágenes. Les invito que para que saque mayor beneficio de su laboratorio, estudie con su libro de texto, con su manual y sus imágenes para que usted comprenda mejor lo que está leyendo. Ahora, cualquier duda, los invito a que me escriban a mi correo electrónico o
pueden llegar a la facultad, al departamento, para poder solventar cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, tengan un buen día, estudien, bendiciones. Muchas gracias.